Atención maestros, bienvenidos a Para Maestros, el podcast diseñado y pensado en ti y en los desafíos del aula de hoy. Soy Carolina Londoño y aquí conversaremos de todo un poco, desde mis experiencias como docente en el extranjero hasta análisis de tendencias. Y junto con Juan hablaremos con colegas inspiradores. Si buscas discusiones relevantes y herramientas prácticas, este es tu podcast. Dale play a Para Maestros. Profes, bienvenidos a la temporada número 6 de este podcast para maestros. Esta temporada vamos a ser bien controversiales. Vamos a hablar de política y educación y la revolución en el aula. Juan, ¿cómo estás? Hola Carolina y hola a todos y todas. Bueno, muy complacido de estar nuevamente en esta temporada, la 6. ¿Sí es 6? Ya, sí, 6. Estamos en la 6. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, trascendental precisamente, de cómo el tema político llega a las aulas y cómo tenemos que lidiar con eso con nuestros estudiantes. Sí, eso nos pasa constantemente. Yo trabajé en diferentes países y yo sé que la política influencia mucho lo que uno dice en el aula, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo seguir siendo pensadores críticos y seguir formando pensadores críticos? Hemos visto hoy en día, en este año, hemos visto que hay muchas manifestaciones y varios contextos que han cambiado recientemente en los Estados Unidos donde las discusiones sobre las agendas woke y las ideologías marxistas hacen y bueno, y las ideologías de género han llevado a cambios significativos, incluyendo propuestas para eliminar el Departamento de Educación, que creo que ya lo eliminaron, si no estoy mal, al momento de que estamos grabando este podcast. Seguramente ya el Departamento de Educación no está funcionando en los Estados Unidos. Esto es un recordatorio de que la educación debe ser un espacio de tolerancia, de diversidad y de aprendizaje y un aprendizaje de vivir juntos, de aprender a vivir juntos. Entonces es importante que estemos muy atentos a lo que las estrategias que vamos a dar en esta temporada sobre cómo navegar estos cambios políticos que pasan alrededor del mundo. Esta temporada ya la hicimos en inglés. Y nos pareció muy interesante y nos parece que las técnicas y las estrategias que aprendimos y que buscamos nos van a servir también a nosotros los latinos. Y hay que tener en cuenta una cosa y es que toda esta agitación política, por ejemplo, la que está ocurriendo en Estados Unidos, que es a la que tú haces referencia, como por ejemplo lo que se llama la supuesta agenda woke o las ideologías marxistas o las ideologías de género, pues sencillamente eran en un momento derechos adquiridos, era ampliación de ciudadanías hacia otras personas y pues Ujú. ahora resultó que estamos en un proceso de retroceso muy fuerte y que precisamente nos lleva a reflexionar cómo podemos acercar esto al aula y cómo podemos llevar a nuestros estudiantes a un pensamiento más crítico alrededor de lo que están viviendo en su realidad. Exacto, y es que hay maestros que un día están enseñando una cosa y al otro día tienen que enseñar otra cosa. Y hemos hablado en la temporada anterior, hablamos de cómo a los maestros no se nos tiene en cuenta cuando hay cambios políticos, no se nos tiene en cuenta para nada. Es cómo los maestros navegan estas cosas, qué ha pasado y cómo los maestros a veces no son tenidos en cuenta cuando hay guerras que ni siquiera se nombran a los maestros, cuando hay situaciones complejas que pareciera que no existiéramos. Entonces queremos como darle esa luz a esos maestros y por eso creamos esta temporada para que hablemos del terreno político, cómo nos mueve a los maestros y cómo proteger a nuestros estudiantes cuando se navegan estas realidades. Y cómo el aula inevitablemente es un espacio político y cómo la acción pedagógica también es una acción política. Es decir, de cómo cuando están ocurriendo este tipo de cosas en el mundo, nosotros como maestros tenemos que intervenir y nos vemos en la obligación de hacerlo. Exactamente. Y es que no hay otra opción, ¿no? En muchos casos es proteger a los estudiantes. En muchos casos es poner un límite a cuando vienen a invadirnos nuestras aulas. Es por eso esta temporada es súper interesante. Hemos hecho una investigación bastante exhaustiva para darles también tips, maestros, tips de qué pueden hacer también. Y hoy escucharemos pues tres historias notables. Escucharemos historias notables de maestros que se encontraron y se enfrentaron a ese momento exacto cuando toda la política les transformó sus aulas repentinamente. Y así es.
La primera que quiero hacer referencia fue una ganadora del Global Teacher Prize. Eh, Ella es de Palestina, Hannah Al-Hurub. Ujú. eh, Muy pertinente para lo que estamos viviendo actualmente. Hannah fue ganadora del Global Teacher Prize en el año 2016 y ahorita pues tenemos esta coyuntura de todo el bombardeo y todo el genocidio que está cometiendo Israel sobre Palestina, pero para los palestinos esto es prácticamente la cotidianidad del día a día, solo que pues en los últimos años se incrementó, pero Hannah en su momento precisamente intervino en su aula, creó un enfoque único de educación en medio del conflicto. Y esto lo hizo porque una vez iba caminando y quedó en medio de un tiroteo con sus hijos. Y entonces, al ver el impacto que esto le causó eh, a los niños, pues ella decidió llevar esto al aula y, y atender a todos los demás que tenían estos traumas por la guerra. E intervino y creó todo un sistema educativo muy interesante para enfrentar los traumas que genera un conflicto armado de las dimensiones que sufre Palestina. También escucharemos la historia de Peter Tabichi, quien navega los conflictos tribales y tensiones políticas en la Kenia rural, utilizando la educación científica para unir a sus estudiantes. Estos son maestros excepcionales, pero eso no quiere decir que lo que nosotros hacemos diariamente no sea excepcional. A veces, pues, nombramos a algunos maestros porque definitivamente han hecho un esfuerzo grandísimo, pero cada maestro, en cada día, en cada aula, está haciendo un esfuerzo grandísimo con esos cambios políticos, con los cambios en la tecnología, con todo lo que nos pasa en el aula, todos los días los maestros estamos haciendo maravillas. Y la idea es pues darle luz a eso, a esas maravillas que estamos haciendo. Pero antes de sumergirnos, vamos a compartir la historia de Hannah. ¿Quieres contarla tú o la cuento yo? Cuéntala tú. Ok, Hannah Al-Harub y sus estudiantes estaban lidiando con un trauma, el trauma del conflicto. Y cuando ella introdujo unas técnicas de jugar y aprender, o jugar a aprender. Entonces, lo que ella hizo fue ayudar a sus estudiantes a lidiar con el trauma. En este caso, lo que vemos es que los estudiantes necesitaban más este tipo de actividades o este tipo de pedagogía que era más humana que solo contenido y contenido y contenido. El contenido es importante, pero en un área de conflicto como es Palestina, pues obviamente el trauma que sufren estos estudiantes es demasiado grande y eso fue lo que hizo Hannah. Hannah ayudó muchísimo a estos estudiantes. Sí, y pues bueno, digamos, sin necesidad de abstraerse de la realidad. Ujú, Lo que tiene que hacer un maestro es precisamente tratar de alivianar un poquitico las cargas que generan los conflictos armados de una envergadura como la que sufre Palestina. Pero lo que tiene de muy interesante en la propuesta de Hannah es precisamente cómo lleva el juego al aula, cómo integra la lúdica dentro de su práctica pedagógica y ujú, cómo esto sirve precisamente para que los estudiantes sientan en la escuela un espacio más amable que les permita salir un poco o enfrentar un poco mejor la realidad que les toca vivir. ujú. Y Pero pues sobre todo, lo que, digamos, lo que más funciona es que es un modelo muy replicable ujú. que en muchos países y que en muchos contextos educativos se puede llevar y replicar y tener los mismos resultados o resultados similares. Sí, como lo decías anteriormente, ella ganó el Global Teacher Prize por ese enfoque de jugar y aprender el trauma que vivieron sus hijos, pues en zona de conflicto fue una de las detonadores de crear y hacer algo por estos estudiantes que también de cierta manera son muy allegados a ella porque siempre los tenía frente. Entonces, muy importante ese trabajo que ella hizo. Sus técnicas proporcionaron un espacio seguro para los niños para que los niños aprendan y sanen, enfatizando el juego y el bienestar emocional. Una cobertura de la BBC y la Berkeley Foundation destaca la dedicación para crear un ambiente educativo enriquecedor en medio de un conflicto continuo. Como ya lo mencionabas, este conflicto no empezó ayer, ni hace una semana, ni en, sino que siempre ha estado y ellos siempre están en conflicto. Y eso,
esta manera, esta estrategia que ella usó para que sus estudiantes pudieran lidiar con ese conflicto y ese trauma a través del juego y del aprendizaje, pues obviamente es increíblemente inspirador para los Ajá. lugares que están en zonas de conflicto. No tiene que ser una guerra, pero hay muchos lugares, barrios que hay en donde hay zonas de conflicto. Y los niños están ahí, en medio de esas zonas, sufriendo traumas, y los maestros, pues, somos en muchas ocasiones los únicos que podemos darles ese lugar seguro. Sí, así es. Y además es que se cree que el aula es un espacio neutral, que allí Ujú, no va a llegar la violencia. Pero, por ejemplo, en los casos de los contextos urbanos de América Latina o incluso de los Estados Unidos, ujú. donde hay violencia intrafamiliar, donde hay violencia de pandillas, donde hay unos contextos sociales muy difíciles, pues obviamente esa violencia llega al aula. Y algo de lo que hizo precisamente Hannah fue tratar de reducir los comportamientos violentos que se presentaban en el aula, es decir, que hacían implosión en su espacio escolar y tratar de mediarlos para que se transformaran poco a poco y esa es pues la gran ventaja que tiene su propuesta pedagógica. Maravilloso e inspirador. Es uno de tantos maestros, porque yo no creo que ella sea la única maestra, sino que hay muchos maestros viviendo en zonas de conflicto que están tratando de lidiar con los traumas que llegan al aula, a los que ellos se enfrentan diariamente, traumas propios y traumas de sus estudiantes. Entonces, darle luz a esos maestros que todos los días tienen que lidiar con situaciones difíciles es muy importante. Y vamos a hablar también de Peter Tabishi. Ujú. Bueno, Peter Tabichi también es una experiencia bastante interesante porque Peter Tabichi es de Kenia, es un espacio, pues un país caracterizado por varios conflictos tribales eh, y pues por un acceso un poco bajo a la educación, sobre todo a la educación tecnológica. Entonces lo que hace Peter Tabichi es precisamente orientar a sus alumnos para el desarrollo de nuevas tecnologías y para integrar en el aula la educación tecnológica e impulsar precisamente una educación basada en la paz, basada en la convivencia y en el desarrollo tecnológico desde la educación básica. Exactamente, y fomentar esa investigación científica y el aprendizaje ha compartido y ha ayudado a sus estudiantes a trascender las divisiones políticas tribales, por ejemplo, de entre sus tribus, ¿no? Su trabajo fue destacado por The Guardian y la CNN después de ganar el Global Teacher Prize, que demuestra el poder de la educación para promover la paz y la unidad en entornos políticamente cargados. Es Ujú. increíble lo que hacen estos maestros, pero pues ellos son uno, yo pienso que son uno de tantos maestros que en estas áreas pues, han podido sostener. Yo siento que los maestros, de alguna manera, en situaciones de conflicto, en países de conflicto, sostienen ahí, cargan y sostienen un poco esa sociedad y un poco esa ese conflicto, no digamos sostener el conflicto en sí, sino sostener a las personas, a los niños que son los más afectados y los más vulnerables en un conflicto. Entonces, muchos maestros están ahí sosteniendo lo que pueden con lo que pueden, muchas veces con poco, casi nada. Sí, por eso es que, digamos, en situaciones de conflicto o en situaciones de emergencia, la educación es una de las de los primeros, digamos, servicios o espacios que deben estar allí presentes. Ujú, Lo veíamos en la pandemia. Una de las principales preocupaciones que se tenía con el COVID-19 era qué era lo que iba a pasar para que los niños y las niñas pudieran seguir estudiando y ujú. pues afortunadamente se logró en cierta medida a través de la educación virtual. Obviamente hubo importantes consecuencias, pero digamos en ese momento nos dimos cuenta de la importancia que igual tiene la educación. Y en el caso de las situaciones de conflicto es aún más importante porque es lo que permite, creo yo, mantener como unos mínimos de humanidad, Ujú, como unos mínimos de civilización en medio de barbarie. En Colombia, por ejemplo, desafortunadamente tenemos varios ejemplos en los cuales las escuelas han sido, y los maestros, las instituciones educativas han sido objeto de ataques, han estado en medio
de la guerra, del conflicto, y hay profesores, instituciones educativas, rectores, rectoras, que se han Pues, dado ahí, que han logrado mantener el servicio educativo, que han logrado que los estudiantes sigan yendo al colegio a pesar de que están rodeados de, de guerra, a pesar de que están rodeados de violencia. Entonces es como que, como si la escuela se convirtiera en un oasis, ujú, que nos recuerda a la humanidad que todavía somos somos. precisamente eso, humanidad. Y es de hecho de eso que vamos a hablar en el siguiente episodio, maestros. Vamos a enseñar, vamos a hablar de enseñar en tiempos de guerra. Vamos a hablar de dos casos específicos, obviamente el caso de Palestina y el caso de Colombia, donde nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque son casos donde se ha vivido la guerra internamente. En el caso de Palestina es un conflicto de siglos y en el caso de Colombia un conflicto también de siglos, diría yo. Siempre, como que siempre ha habido guerra y queremos contarles unas historias de maestros que han tenido que lidiar con eso, con estas situaciones tan complicadas y que han tenido que acoger a los estudiantes en situaciones tan difíciles como son las guerras o también los cambios de régimen que pasan constantemente y por alguna razón siguen pasando. Es algo que todavía no entendemos que estemos sufriendo o viviendo estas situaciones a este momento, pero es una realidad y pues tenemos que afrontarla. Así es. Ujú. Entonces, profes, este es un abrebocas de lo que se viene. Vamos a hablar de muchas cosas en esta temporada, pero todo está relacionado con la política. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los maestros? ¿Cómo darle luz a esos maestros? Y si ustedes tienen casos que nos quieran contar, escríbanos o mándenos un mensajito y escríbanos y nosotros los invitamos a nuestro podcast para que ustedes cuenten su historia también. Cuéntenos cómo viven ustedes en situaciones, si viven en situaciones difíciles, todo el tiempo estamos en conflicto, el ser humano está en conflicto constante, pero si tienen o han vivido situaciones de guerra o han vivido situaciones de conflicto entre pandillas, ¿cómo han ustedes o qué han hecho ustedes? Y pues rico poderles dar esa luz y esa voz y que el mundo sepa que hay maestros y que los maestros hacemos mucho más que impartir un conocimiento. Así es, así que síganos, denle like a nuestros videos, compartan y los esperamos en una próxima ocasión. Chao. Y así llegamos al final de este episodio de Para Maestros. Esperamos que las ideas, las experiencias y las conversaciones de hoy te sirvan de inspiración y te brinden herramientas para una increíble labor en tu aula. Queremos agradecerte por habernos acompañado. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales @paramaestros para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de docentes. Nos vemos en el próximo episodio de Para Maestros, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de la educación. Hasta la próxima, colegas.